Acabo de comprar el peor coche del mundo. Este es el coche peor valorado de todos los tiempos y los periodistas del sector lo han criticado durante décadas. Algunos coches son feos, otros no son fiables y otros son tan desastrosamente malos que prácticamente son casos de estudio de fracaso corporativo. Desde pintos explosivos hasta coches de lujo que traqueteaban como cortadoras de césped. Estas máquinas no solo fracasaron, sino que se convirtieron en leyendas por todas las razones equivocadas. Hoy nos sumergimos en los 10 peores automóviles de la historia de Estados Unidos. Y créanme, uno de ellos fue tan malo que casi destruyó una marca entera. Número 10, Pontiac Azteca. Se suponía que el Pontiac Azteca sería el crossover audaz que salvó a Pontiac. En cambio, se convirtió en el símbolo del mal diseño. En el papel, GM pensaba que eran genios. El Aztek se comercializó como un vehículo de aventura todo en uno. Asientos desmontables para carga, refrigerador incorporado entre los asientos. Aquí mismo hay una hielera e incluso un paquete de carpa opcional para que puedas acampar en la parte trasera. Se suponía que debía gritar libertad e innovación. El problema es que la cosa era espantosa. Con un morro afilado y oblicuo, proporciones extrañas y un revestimiento de carrocería de plástico que parecía blindaje, fue ampliamente ridiculizado como uno de los autos más feos jamás vendidos. Los críticos lo criticaron duramente y los clientes se alejaron y condujeron. En su año de debut, GM predijo que vendería 75.000 unidades. Apenas se movieron 27.000. Al final de su existencia en 2005, las ventas se habían reducido a solo 5.000 al año, una vergüenza para una marca que ya estaba en soporte vital. Irónicamente, el Azteca finalmente ganó estatus de culto gracias a Breaking Bad, donde Walter White condujo uno como símbolo de su deprimente vida de padre suburbano. Pero seamos realistas, ninguna cantidad de fama televisiva podría borrar el hecho de que este fue el automóvil que ayudó a empujar a Pontiac más cerca del cementerio. Número 9, Chevrolet Vega. El Chevrolet Vega comenzó con grandes esperanzas. Fue la respuesta de GM a la creciente ola de importaciones de bajo consumo de combustible como el Toyota Corolla y el Datsun 510. Se suponía que el diseño elegante, el precio bajo y el orgullo de estar hecho en Estados Unidos lo convertirían en un éxito rotundo. Al principio funcionó. El Vega se vendió como loco en sus primeros 2 años. Pero entonces la realidad nos tocó. Los propietarios descubrieron rápidamente que el motor de aluminio del Vega tenía la desagradable costumbre de sobrecalentarse, atascarse y quemar aceite más rápido de lo que se podía recargar. Para empeorar las cosas, los paneles de la carrocería se oxidaban si lo estacionabas bajo la lluvia. Algunos coches estaban literalmente corroídos en las salas de exposición antes de que los compradores los sacaran del concesionario. Y en 1975, la reputación de Vega se había derrumbado. Lo que comenzó como el auto del año de Motor Trend en 1971 se convirtió en el blanco de las bromas de todos los mecánicos solo unos años después. Un crítico dijo que el Vega era un coche diseñado para durar 160.000 kilómetros, pero solo si se remolcaba durante todo el trayecto. Los fallos del Vega no solo afectarán a un Chevy. Dañaron la credibilidad de GM en un momento en que los fabricantes de automóviles japoneses estaban demostrando que podían construir coches pequeños que realmente durarían. Para muchos, el Vega no era solo un mal coche. Fue una prueba de que Detroit había perdido el rumbo. Número 8, Ford Pinto. El Ford Pinto podía parecer un compacto pequeño e inofensivo, pero debajo de la superficie, cargaba con una de las reputaciones más letales en la historia de los automóviles estadounidenses. Diseñado para competir con la avalancha de automóviles importados pequeños y enormes de la década de 1970, el Pinto era barato, liviano y simple. Lamentablemente también existía peligro de incendio.
El problema era el tanque de combustible. Los ingenieros de Ford lo habían colocado justo detrás del parachoques trasero sin apenas protección. Incluso en una colisión trasera menor, el tanque podría romperse, derramando combustible y convirtiendo el auto en una bola de fuego. Memorandos internos revelaron posteriormente que Ford calculó que pagar las demandas de las víctimas de quemaduras costaría menos que rediseñar el tanque. Esas matemáticas a sangre fría se convirtieron en uno de los escándalos más notorios en el mundo corporativo estadounidense. A pesar de la controversia, Ford vendió más de 3 millones de Pintos durante su existencia, lo que demuestra que a la gente le importaban más los precios bajos que la seguridad. Pero el daño a la reputación de Ford fue enorme. El Pinto se convirtió en un caso de estudio en ética empresarial y todavía hoy se utiliza en las facultades de derecho como ejemplo clásico de que las ganancias son lo primero que prima sobre las personas. Número 7. Cadillac Cimarron. El Cadillac Cimarron es la prueba de que incluso las marcas de lujo pueden cometer errores colosales. A principios de la década de 1980, Cadillac entró en pánico. Los compradores más jóvenes se inclinan por los sedanes europeos como BMW y Audi. Y GM quería participar en esa acción. Su respuesta, tomar un Chevrolet Cavalier, cambiar las insignias, agregarle algo de cuero y venderlo por casi el doble del precio. El problema es que todo el mundo lo vio claramente. El motor de 4 cilindros y 88 caballos de fuerza del Cimarron era vergonzosamente débil en comparación con sus rivales. Los críticos lo criticaron por ser lento, ruidoso y completamente indigno del nombre Cadillac. Car and Driver escribió la famosa frase de que GM había olvidado lo que significa el lujo. Aunque la revista Time calificó al Cimarron como un ejercicio cínico de marketing, los compradores tampoco se dejaron engañar. GM esperaba alcanzar unas ventas anuales de 75,000 unidades. Pero el Cimarron nunca superó los 25,000 en un solo año. Durante sus 6 años de funcionamiento, se vendieron menos de 132,000 unidades. Cifras lamentables para una marca que alguna vez fue el estándar de oro de lujo en Estados Unidos. Número 6. Dodge Ram Charger. El Dodge Ram Charger fue el intento de Chrysler de competir con el Chevy Blazer y el Ford Bronco en el floreciente mercado de los SUV. En el papel, tenía potencial. Un gran V8, un estilo robusto y mucha promesa todoterreno, pero en la práctica, era una bestia que se manejaba como un elefante borracho. El Ram Charger era conocido por su riesgo de vuelo debido a un centro de gravedad alto y una suspensión descuidada. Los evaluadores de seguridad lo detectaron como inestable y los conductores rápidamente se dieron cuenta de que los giros bruscos podían hacer que todo el camión volcara. Si a eso le sumamos la pésima calidad de construcción de Chrysler de esa época, los paneles propensos a la oxidación, los problemas eléctricos y los interiores baratos, teníamos una camioneta que parecía resistente pero que se desmoronaba rápidamente. Las ventas nunca se acercaron a las de sus rivales, y el Ram Charger desapareció silenciosamente a principios de la década de 1990. Si bien el Bronco y el Blazer han disfrutado desde entonces de resurgimientos nostálgicos, nadie clama por el regreso del Ram Charger. Para muchos, se lo recuerda menos como un SUV clásico y más como una advertencia sobre cómo no construir uno. Número 5. Oldsmobile Diesel. A fines de la década de 1970, Estados Unidos estaba en medio de una crisis de combustible y GM pensó que tenía la solución perfecta, un motor diésel de bajo consumo que podría instalarse directamente en sus sedanes. En el papel, tenía sentido. En realidad, se convirtió en uno de los mayores desastres motores de la historia. En lugar de diseñar un auténtico diésel desde cero, GM tomó un V8 de gasolina, lo modificó y lo dio por terminado. El resultado fue catastrófico. Los motores tenían poca potencia,
arrojaban humo y tenían la desagradable costumbre de autodestruirse mucho antes de alcanzar las 100.000 millas. Para empeorar las cosas, los mecánicos que no estaban capacitados en tecnología diésel a menudo realizaban reparaciones chapuceras, lo que empeoraba aún más los problemas. A mediados de los años 80, la reputación del Oldsmobile diésel era tan mala que envenenó a todo el mercado diésel estadounidense durante décadas. Los compradores que se vieron perjudicados por el atajo de GM renunciaron por completo a los coches diésel y el estigma persistió mucho después de que los motores desaparecieran, mientras Europa adoptaba los diésel en Estados Unidos. La palabra se convirtió casi en un chiste y GM solo pudo culparse a sí mismo. Número 4. Ford Adao. El Ford Adao no era solo un mal coche. Fue un completo desastre de marketing. Lanzado en 1958, Ford promocionó el Edsel como el futuro del lujo estadounidense. Invirtieron casi $250 millones en su desarrollo y comercialización. Una suma astronómica en aquella época. El coche debía salvar la brecha entre Ford y Mercury, ofreciendo a los compradores de clase media una ventaja. La realidad es que el Edsel tenía un estilo extraño, era demasiado caro y llegó en un mal momento. Su infame rejilla del asiento del inodoro se convirtió en el blanco de innumerables bromas y el diseño simplemente no se conectó con los compradores. Peor aún, llegó al mercado justo cuando Estados Unidos estaba entrando en una recesión y los compradores no estaban precisamente haciendo fila para comprar autos nuevos y llamativos. Las ventas cayeron muy por debajo de las expectativas. Ford esperaba vender Edsels por $200.000 en su primer año. Apenas superaron los 60.000. En 1960, la marca estaba muerta y Ford había perdido el equivalente a $2.000 millones de hoy. El Adao se convirtió en uno de los fracasos corporativos más famosos de la historia, un símbolo de cómo la exageración y la arrogancia pueden hundir incluso a los mayores fabricantes de automóviles. Número 3. Lincoln Blackwell. El Lincoln Blackwell fue el primer gran intento de Detroit de ingresar al mercado de camionetas de lujo, y fue un intento fallido. Lincoln intentó combinar la utilidad de una camioneta con la comodidad de un sedán de lujo. Pero lo que construyeron fue uno de los vehículos más extraños de principios de la década de 2000. A primera vista, parecía una Ford F-150 normal con una parrilla Lincoln pegada en el frente. Pero lo que realmente me desconcertó fue la cama. En lugar de una caja de camioneta funcional, Lincoln le dio una caja de carga eléctrica revestida con alfombra y con piso de acero inoxidable. Ideal para palos de golf, pero no tanto si necesitas transportar algo. Los compradores no quedaron impresionados. El Blackwell se lanzó con un precio de casi $52.000. Y Lincoln vendió menos de 3.500 unidades antes de retirarlo del mercado después de un solo año modelo. Los críticos lo criticaron por ser poco práctico, demasiado caro y confuso respecto de lo que se suponía que era. Número 2. Yugo GV. El Yugo GV fue presentado como el automóvil nuevo más barato de Estados Unidos. Por solo lo merecía. Los supervivientes, sin embargo, son nuevos, parecía una oferta demasiado buena como para dejarla pasar. Y al principio, los estadounidenses hicieron cola para recibirlo. Pero pronto descubrieron que obtenían exactamente lo que pagaban. Acabo de comprar el peor coche del mundo, si no menos. Construido en Yugoslavia, el Yugo recortó gastos en todo. Los motores estaban débiles. Los interiores parecen estar hechos de plástico reciclado. Y la confiabilidad era una pesadilla. Estos coches se estropeaban tan a menudo que los mecánicos bromeaban diciendo que se necesitaban dos yugos, uno para conducir mientras el otro estaba en el taller.
Road and Track una vez llamó al yugo un auto desechable, y los propietarios reportaron problemas con todo, desde sistemas eléctricos hasta manijas de las puertas que literalmente se rompían en sus manos. Incluso la seguridad era cuestionable. Las pruebas de choque mostraron que el yugo se arrugó como una lata de refresco. A principios de los años 90, las ventas cayeron y el yugo se convirtió en el tema central de las rutinas de comedias nocturnas. Hoy en día se lo recuerda menos como un automóvil y más como una broma cultural. La forma más económica de aprender por qué comprar barato no siempre es una ganga. Número 1. AMC Pacer. Se suponía que el AMC Pacer sería revolucionario. AMC lo presentó como el automóvil del futuro, con un diseño ancho tipo burbuja y vidrio adicional que lo hacía parecer una pecera rodante. El objetivo era destacar entre la multitud, y vaya si lo logró. Lamentablemente, no en el buen sentido. Las proporciones inusuales de los Pacers le valieron burlas instantáneas. Las puertas eran enormes. Los asientos traseros eran estrechos y el estilo era tan extraño que la gente no sabía si reír o estremecerse. Para empeorar las cosas, AMC originalmente planeó impulsarlo con un motor rotativo. Pero cuando ese acuerdo fracasó, le pusieron un sediento motor de 6 cilindros en línea que arruinó su economía de combustible. Los críticos se burlaron, los compradores lo ignoraron y, a principios de los años 80, el Pacer ya había desaparecido. En lugar de ser grabado como futurista, se convirtió en un objeto de culto, inmortalizado para siempre como el coche ridículo de Wens.